6 personas tomaron decisiones extremadamente malas. Desde acrobacias peligrosas hasta experimentos imprudentes, estas son las historias de personas cuyos últimos momentos fueron tan absurdos que se ganaron un lugar en la historia de los premios Darwin. Era el 18 de abril del año 2017 en Portland, Oregón. Una fresca tarde de día laboral dentro de un almacén convertido que ahora albergaba un lugar de lanzamiento de hachas bajo techo. El espacio estaba ocupado con grupos después del trabajo llenando las pistas. Música sonando suavemente sobre el sonido de hachas golpeando la madera. Uno de los grupos vino de una compañía naviera regional ubicada cerca. La salida fue informal, destinada a reemplazar una hora feliz cancelada. La mayoría del grupo nunca me había lanzado un hacha antes y lo trataban como una novedad. Uno de ellos era Evan Miller, de 29 años. Un coordinador junior de logística que había trabajado en la empresa por poco más de un año. No era gerente, no era muy conocido y no destacaba en el trabajo excepto por su hábito de convertir las actividades casuales en competencias. Los compañeros de trabajo dijeron más tarde que Evan a menudo actuaba como si las reglas ralentizaran las cosas. Le gustaba moverse rápido y no le gustaba esperar su turno. Antes de la salida, había visto varios videos en línea sobre lanzamiento de hachas y llegó confiado en que entendía lo básico. Antes de que alguien levantara un hacha, un miembro del personal dirigió una charla de seguridad. Las reglas eran estándar. Solo una persona lanzando por carril. No pasar la línea hasta que todos los lanzamientos estuvieran terminados. Y confirmación verbal clara antes de que alguien recogiera un hacha. El miembro del personal demostró dónde pararse y cómo esperar. Varias personas en el grupo asintieron. Unos pocos luego recordaron a Evan haciendo bromas tranquilas y quitándole importancia. Al grupo se le asignó una sola pista y se turnaron. Evan lanzó en segundo lugar. Su hacha golpeó bajo en el blanco y se quedó cerca del borde inferior. No fue un lanzamiento limpio. Retrocedió detrás de la línea como se le indicó. Cuando el siguiente compañero de trabajo se puso en posición para lanzar, Evan avanzó de nuevo. Testigos dijeron que parecía impaciente y quería reiniciar rápidamente. Pasó de la línea de lanzamiento sin decir nada y caminó hacia el objetivo. Nadie lo detuvo a tiempo. En el mismo momento, el siguiente lanzador soltó su hacha. Creían que el carril estaba despejado. El lanzamiento siguió un camino normal hacia el centro del objetivo. Evan ya se había inclinado hacia adelante, agachándose para liberar su hacha. El hacha lanzada lo golpeó en la parte superior de la espalda y el área del cuello. Varias personas gritaron a la vez, pero el lanzamiento ya había ocurrido. Evan se desplomó en la base del objetivo. Las personas cercanas se congelaron por un momento, tratando de entender lo que acababan de ver. El personal corrió hacia el carril y ordenó a todos los demás que se retiraran. El resto del grupo se quedó detrás de la línea, en silencio. Testigos dijeron más tarde que la secuencia ocurrió en segundos, sin una pausa clara entre Evan pasando la línea y el hacha siendo lanzada. El letrero de seguridad colocado al lado del carril indicaba que nadie podía avanzar y hasta que todos los hachas estuvieran abajo. El lugar cerró temprano esa noche y el grupo fue retirado de... Kevin murió por un trauma catastrófico en el cuello causado por un golpe directo de hacha. El lugar suspendió operaciones por el resto de la semana y revisó sus procedimientos de control de carriles. No se hicieron cambios en el diseño del carril o en las reglas de seguridad publicadas, que permanecieron vigentes después del incidente. Era el 22 de julio de 2017 en Phoenix, Arizona. Y el calor de la tarde aún rondaba los 95 grados Fahrenheit mientras la mayoría de los negocios en un centro comercial suburbano se preparaban para cerrar. El estacionamiento se había despejado, dejando solo unos pocos autos pertenecientes a empleados que terminaban turnos tardíos dentro de las tiendas principales. Una de las personas que se movía por The Lot era Tommy Rodríguez, de 25 años. Había trabajado en la construcción de forma intermitente, pero llevaba varios meses desempleado tras un despido. Sin coche, dependía de los viajes de amigos y de trabajos temporales a corta distancia a pie. Compañeros de trabajos anteriores lo describieron como impaciente y dispuesto a tomar atajos cuando pensaba que el riesgo era bajo. En las semanas previas a esa noche, Tommy había pasado tiempo en línea leyendo sobre el robo de autos. Se centró en vehículos más antiguos estacionados en áreas de poco tráfico, creyendo que eran objetivos más fáciles. No tenía experiencia, pero pensó que forzar una columna de dirección sería suficiente para poner un auto en movimiento. Un Honda Civic que eligió estaba estacionado cerca del borde lejano del lote, lejos de las luces superiores. Parecía más viejo y mostraba señales de uso. Tommy esperó hasta que el tráfico peatonal cercano se detuvo antes de acercarse. No había patrullas de seguridad visibles en ese momento.
Después de entrar al coche, comenzó a trabajar alrededor de la columna de dirección. Usando un destornillador, abrió la carcasa de plástico debajo del volante. La cubierta se rompió y cayó, exponiendo cables y soportes de metal debajo. Testigos dijeron más tarde que la luz interior se encendía y apagaba mientras él se movía en el asiento. Tommy intentó forzar el bloqueo de la columna en lugar de quitar los componentes con cuidado. En el proceso, varios cables se soltaron. El aislamiento se desgarró donde el cableado rozaba contra los bordes metálicos afilados dentro de la columna. Continuó trabajando, sin darse cuenta de que el cableado expuesto ahora estaba presionado contra el marco metálico. En minutos, los cables dañados comenzaron a sobrecalentarse. El cortocircuito eléctrico no causó llamas abiertas al principio. En su lugar, el aislamiento se derritió lentamente, produciendo humo que se acumuló debajo del tablero. Al principio se mantuvo abajo, pero mientras Tommy permanecía dentro del coche, se extendió hacia arriba en la cabina. El olor a plástico quemado llenó el interior. La visibilidad disminuyó rápidamente. Tommy se quedó en el asiento del conductor más tiempo del esperado, probablemente intentando corregir el problema o evitar llamar la atención. Cuando intentó salir, el humo ya me había llenado la mayor parte del habitáculo. Testigos dijeron después que la puerta del conductor estaba parcialmente bloqueada por la forma en que el coche estaba estacionado cerca de un bordillo de concreto. En la baja visibilidad, Tommy luchó por orientarse. No salió del vehículo. Un guardia de seguridad del centro comercial notó humo saliendo del coche estacionado aproximadamente 20 minutos después. Para cuando se abrió la puerta, el interior estaba lleno de humo con pocas llamas visibles. Tommy murió por inhalación de humo causada por un incendio eléctrico dentro del vehículo. El centro comercial restringió temporalmente el acceso a esa sección del estacionamiento mientras se retiraba el coche dañado. No se hicieron cambios estructurales al lote después. Fue el 31 de octubre de 2015 en Salem, Massachusetts. Una noche fresca de Halloween con temperaturas alrededor de 11 grados Celsius. El histórico centro de la ciudad estaba lleno de visitantes que se movían entre atracciones temáticas, eventos callejeros y casas embrujadas operando a plena capacidad para la festividad. Una de esas atracciones era una pequeña casa embrujada estacional ubicada dentro de un edificio comercial reutilizado. El interior estaba dividido en habitaciones estrechas conectadas por pasillos cortos, llenos de paredes de tela, decorados de madera, niebla artificial e iluminación tenue. La atracción dependía de la entrada de grupos cronometrada, moviendo a los visitantes a través de escenas cada pocos minutos. Trabajando esa noche estaba Derek Walsh, de 28 años. Un actor de terror a tiempo parcial que había estado con la atracción durante 2 temporadas. Era un estudiante de un colegio comunitario que estudiaba teatro y trabajaba en empleos de entretenimiento de temporada para mantenerse. Los supervisores luego lo describieron como confiable, pero propenso a hacer pequeños cambios en sus escenas para obtener reacciones más fuertes. El papel asignado de Derek estaba en la última sala, una escena de cementerio ficticia. Su posición requería que permaneciera oculto hasta que entraran los grupos, luego se adelantara desde detrás de un objeto para dar un susto antes de que los invitados salieran. La habitación ya usaba iluminación tenue y niebla para limitar la visibilidad. En las semanas previas a Halloween, Derek comenzó a añadir su propio equipo a la escena. Sin aprobación, trajo luces adicionales y las conectó a una regleta existente detrás de las paredes del set. Creía que destellos más brillantes mejorarían el tiempo y la visibilidad durante su susto. Los compañeros de trabajo dijeron después que le habían dicho que no modificara las configuraciones eléctricas sin permiso. En la noche de Halloween, la atracción estaba funcionando continuamente. Grupos entraban cada pocos minutos, y el personal tenía poco tiempo libre entre escenas. Derek permaneció en su posición mientras la sala del cementerio hacía pasar a los visitantes. A medida que avanzaba la noche, la carga eléctrica adicional comenzó a tensar la regleta de alimentación oculta detrás de la pared de tela. Varias luces, equipos de niebla y efectos de sonido estaban consumiendo energía de la misma fuente. La regleta se sobrecalentó y el aislamiento alrededor del cableado comenzó a ablandarse. El humo apareció primero detrás del muro del set, sin ser notado por los invitados moviéndose a través de la habitación. Con la niebla ya densa, los primeros signos se mezclaron con la atmósfera. Derek se quedó en su lugar, probablemente asumiendo que el olor era parte del equipo o del efecto de la niebla. En minutos, el humo se volvió más pesado y oscuro. El calor de los cables sobrecargados hizo que la tela cercana se carbonizara, produciendo más humo en lugar de llamas abiertas. La visibilidad disminuyó aún más y respirar se volvió difícil dentro del espacio cerrado. Testigos dijeron más tarde que Derek no salió de la habitación de inmediato. Fue visto por última vez moviéndose hacia el área de equipos ocultos, posiblemente tratando de localizar la fuente o apagarla.
El diseño estrecho y la baja iluminación dificultaban el movimiento mientras el humo seguía acumulándose. Los invitados que salían de la atracción reportaron tos y alertaron al personal. Para cuando la escena fue despejada, la habitación estaba llena de humo y Derek fue encontrado inconsciente cerca de la pared trasera. Derek murió por inhalación de humo causada por un incendio eléctrico detrás del decorado. La atracción se cerró por el resto de la noche y el equipo dañado fue retirado. No se añadieron efectos adicionales a la escena después del incidente. Era el 3 de junio de 2018, en Miami, Florida. Una tarde de verano húmeda con temperaturas alcanzando los 88 grados Fahrenheit. Un hotel abandonado cerca del malecón había estado vacío por años. Sus pisos inferiores sellados, pero su azotea aún accesible por una escalera de servicio dañada. El edificio daba a la ciudad y la bahía, y a pesar de estar oficialmente cerrado, se había convertido en un destino tranquilo para personas que buscaban vistas dramáticas en fotos. Esa tarde, Ashley Martínez, de 23 años, subió sola por la escalera. Ella era una instructora de fitness certificada que había estado sin trabajo fijo durante varios meses. Durante ese tiempo, se había concentrado mucho en publicar videos en línea, la mayoría de ellos filmados por ella misma usando un teléfono y un pequeño trípode. Su contenido mezclaba clips de entrenamiento con acrobacias cada vez más arriesgadas destinadas a llamar la atención. La audiencia en línea de Ashley era pequeña, con menos de 200 espectadores habituales. Ella veía contenido de otros creadores que publicaban saltos desde azoteas y altos clavados en piscinas en complejos turísticos y villas privadas. Los videos a menudo mostraban entradas limpias y salpicaduras dramáticas, pero raramente incluían información sobre la profundidad de la piscina, verificaciones de seguridad o supervisión. Ashley creía que intentar un salto similar podría distinguirla. La piscina en la azotea del hotel abandonado todavía contenía agua, recolectada de la lluvia y mantenimiento parcial. Desde el borde del techo, la superficie parecía tranquila y oscura, reflejando el cielo. No había marcas de profundidad visibles, y la línea de agua sugería que la piscina estaba lo suficientemente llena para nadar. En realidad, la piscina no se había mantenido a su profundidad completa en años y era mucho más superficial de lo que parecía desde arriba. Ashley configuró su teléfono poco después de las 2:30 de la tarde, colocándolo sobre un muro bajo orientado hacia la piscina. Comenzó una transmisión en vivo, ajustando el ángulo varias veces para enmarcar el salto claramente. El video la mostró caminando por el techo, señalando hacia la piscina y pisando con cuidado el borde estrecho cerca del borde. La altura del techo a la superficie de la piscina era de aproximadamente 120 pies. Desde esa distancia, era difícil juzgar la profundidad del agua con precisión. Ashley no probó la piscina. No lanzó objetos dentro ni intentó medir su profundidad de ninguna manera. No usó dispositivos de flotación, líneas de seguridad ni tuvo a nadie presente para ayudar. Después de colocarse en el borde, Ashley se detuvo por varios segundos. La transmisión en vivo la capturó mirando hacia abajo, cambiando su posición y levantando brevemente los brazos para equilibrarse. Luego saltó. Los espectadores que veían la transmisión la vieron caer directamente hacia abajo, entrando al agua con los pies primero. El impacto fue inmediato. El agua poco profunda proporcionó casi ninguna resistencia, y su cuerpo golpeó el fondo de la piscina casi instantáneamente. No hubo movimiento después del impacto. La cámara siguió grabando, mostrando ondas que se extendían por la piscina antes de calmarse. Los comentarios en la transmisión en vivo rápidamente cambiaron de ánimo a alarma cuando los espectadores se dieron cuenta de que ella no estaba saliendo a la superficie. Las personas cercanas llegaron a la azotea después de ser alertadas, pero Ashley permanecía sin responder en el agua. El teléfono continuó transmitiendo hasta que la batería se agotó. Ashley murió por un trauma contundente masivo, causado por una caída en agua poco profunda. El acceso a la azotea fue restringido posteriormente por el propietario, y la piscina fue completamente vaciada después del incidente. Era el 14 de diciembre de 2016 en Anchorage, en Alaska, con temperaturas alrededor de 8 grados Fahrenheit cuando la oscuridad se asentó temprano sobre un lago remoto al norte de la ciudad. La superficie parecía congelada y cubierta de nieve, pero los informes locales de PESCAMI habían advertido que los recientes cambios de temperatura y el agua en movimiento bajo el hielo habían creado condiciones inseguras en varias áreas. Esa tarde Michael Thompson, de 35 años, llegó solo con equipo básico de pesca en hielo. Había trabajado en roles de apoyo en campos petroleros durante años y estaba familiarizado con entornos de clima frío. En los últimos meses había comenzado a documentar actividades al aire libre en línea, publicando videos de campamentos en solitario y viajes de pesca.
Su audiencia era pequeña, pero él filmaba rutinariamente sus salidas. Michael eligió el lago porque era tranquilo y de fácil acceso. Estacionó a lo largo de un camino de servicio despejado y caminó varios cientos de metros sobre el hielo, llevando una barrena, una silla plegable y un pequeño refugio. No revisó las advertencias publicadas cerca del punto de acceso que aconsejaban a los pescadores evitar áreas cercanas a la entrada del lago. La entrada, donde un estrecho arroyo desembocaba en el lago, estaba parcialmente cubierta de nieve. Bajo la superficie, el movimiento del agua impedía que el hielo se formara de manera uniforme. Los pescadores experimentados evitaban el área, sabiendo que el grosor del hielo podía cambiar repentinamente en distancias cortas. Michael se instaló en esa zona. Hizo un agujero de prueba y vio hielo que parecía sólido en la superficie, aunque más delgado de lo esperado. Continuó de todos modos, perforando agujeros adicionales cercanos para establecer líneas. Los agujeros fueron colocados cerca uno del otro, debilitando aún más el hielo circundante. Mientras trabajaba, el hielo producía ligeros sonidos de crujidos, algo común cerca del agua en movimiento, pero a menudo ignorados por pescadores inexpertos. Michael reposicionó su silla y su equipo varias veces, concentrando el peso en la misma sección de hielo. Aproximadamente a las 6:20 de la tarde, mientras se levantaba para ajustar una de las líneas, el hielo bajo sus pies se fracturó. La grieta se extendió rápidamente desde los agujeros perforados hacia la entrada. En cuestión de segundos, la superficie se hundió. Michael cayó al agua de abajo. La temperatura del lago estaba cerca de 0 grados Celsius. El impacto fue inmediato. Su ropa de invierno gruesa absorbió agua y añadió peso, dificultando mantenerse a flote. El borde del hielo se desmoronó cuando intentó salir. Cada movimiento causaba más roturas, ensanchando la abertura. La corriente bajo el hielo, sutil pero constante cerca de la entrada, lo empujaba lejos del borde sólido. Sin nadie más en el lago y sin asistencia inmediata disponible, Michael permaneció en el agua. Sus movimientos se hicieron más lentos a medida que se instalaba la exposición al frío. El hielo circundante le impidió encontrar un punto de salida estable. El área permaneció intacta hasta el día siguiente, cuando otro pescador notó un equipo congelado en el hielo cerca de la entrada y alertó a las autoridades. Los equipos de rescate luego confirmaron que Michael había caído a través del hielo delgado cerca del agua en movimiento. La causa de la muerte fue inmersión en agua fría después de la falla del hielo. El lugar donde entró al lago fue marcado más tarde como inseguro debido al persistente hielo delgado causado por el flujo de entrada. Era el 17 de agosto de 2014 en Las Vegas, Nevada, con temperaturas por la tarde alcanzando los 104 grados Fahrenheit. En un tranquilo barrio residencial, la mayoría de las personas se quedó en casa para escapar del calor. Dentro de un garaje al borde de una casa de un solo piso, se habían estado realizando varios experimentos amateur durante meses. El garaje pertenecía a Fechtab y Kevin Brooks, de 31 años. Vivía solo y había comenzado a subir videos a un pequeño canal de YouTube enfocado en demostraciones científicas caseras. Su contenido involucraba experimentos visuales destinados a lucir impresionantes en cámara, generalmente filmados sin asistencia. El canal tenía una audiencia modesta y no tenía patrocinios formales. La configuración de Kevin era básica. Mesa plegable sostenía contenedores, herramientas y gafas de seguridad que rara vez se usaban. La puerta del garaje se mantenía parcialmente cerrada para reducir el brillo y el ruido exterior durante la filmación. No había sistema de ventilación más allá de un pequeño ventilador colocado cerca de la pared trasera. En las semanas previas al incidente, Kevin había estado trabajando en un experimento relacionado con fuegos artificiales. No tenía licencia y no tenía formación formal en pirotecnia. Se basó en videos en línea y publicaciones en foros para guiar su trabajo. El objetivo era producir un efecto más ruidoso y brillante que cualquier cosa que hubiera filmado anteriormente. La tarde del 17 de agosto, Kevin preparó materiales en el garaje. Trabajó solo, con la cámara colocada a varios pies de distancia para captar el montaje. Los materiales se colocaron en un contenedor de metal que no estaba diseñado para soportar presión. Kevin selló el contenedor para evitar derrames, sin saber que el confinamiento aumentaba significativamente el riesgo de falla. Mientras continuaba preparando el experimento, el calor dentro del garaje aumentaba constantemente. La temperatura combinada con la fricción al manipular y transferir materiales creó condiciones inestables. Kevin movió el contenedor a la superficie de trabajo, colocándolo cerca de él para que permaneciera dentro del cuadro. A aproximadamente las 3:40 de la tarde, Kevin intentó ajustar el contenedor mientras la cámara grababa. Testigos que después revisaron el metraje notaron una breve pausa seguida por una ruptura repentina. El contenedor sellado falló bajo presión interna. La explosión resultante no fue una explosión cinematográfica, sino una liberación rápida de fuerza dentro del espacio cerrado.
Esquirlas del recipiente golpearon las superficies cercanas. La onda expansiva causó daño estructural inmediato al interior del garaje. Kevin estaba de pie a un brazo de distancia de la mesa de trabajo cuando el recipiente sellado falló. La repentina liberación de presión envió fragmentos de metal y escombros por todo el garaje, tirando equipo al suelo y llenando el espacio cerrado con polvo y humo. La cámara que grababa el experimento cayó de costado, pero siguió funcionando mientras la visibilidad disminuía. Los vecinos informaron haber escuchado una fuerte explosión, seguida del sonido de objetos rompiéndose. Varios salieron y vieron humo saliendo de la puerta del garaje parcialmente abierta. Los servicios de emergencia fueron contactados en cuestión de minutos. Los bomberos y paramédicos llegaron y aseguraron el área, inicialmente tratando la escena como un incidente de materiales peligrosos debido a la presencia de productos químicos desconocidos y contenedores dañados. Después de que el garaje fue despejado lo suficiente para permitir el acceso, los paramédicos confirmaron que Kevin había sufrido heridas mortales por la explosión. Fue declarado muerto en el lugar. Los investigadores luego identificaron la causa de la muerte como un trauma por explosión resultante de la falla de un contenedor pirotécnico sellado. Los materiales restantes fueron retirados una vez que se consideró que el área era segura. Gracias por ver este video. Haz clic en el próximo video para ver más como este.